¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar de la figura de la revocatoria como mecanismo de participación ciudadana. A comienzos de este año se inscribieron muchos comités que buscan revocar alcaldes de ciudades capitales, no solo capitales, pero principalmente capitales como Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Neiva. Esta es una figura que desde la creación de la Constitución del 91 se ha utilizado más de 150 veces, pero nunca ha logrado retirar a un mandatario local de su cargo. Solo 50 procesos han llegado a las urnas, pero ninguno ha prosperado. Este mecanismo fue modificado por la Ley 1757 del 2015, que tiene unos requerimientos más flexibles en, por ejemplo, el número de firmas que tienen que ser recogidas o el umbral para que las votaciones, en caso de que se logre llegar a las urnas, sea más bajo. Para entender la lógica de esta figura, las consecuencias políticas que tienen tanto para un mandatario como para la ciudadanía, invitamos a dos expertos en el tema. Ellos son Paul Bromberg, él es profesor de Gobierno Urbano de la Universidad Nacional, fue alcalde de Bogotá en 1997 y es físico. Bienvenido, Paul. Hola, ¿qué ha habido, Eduardo? Él también es experto de la red Cachaca. Trato de serlo, sí. Y también tenemos a Humberto Sierra Porto, él es magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es ex magistrado de la Corte Constitucional y es abogado y doctor en Derecho Público y Ciencias Políticas. Bienvenido. Buenas tardes. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. La primera pregunta va para el doctor Sierra Porto. Usted es magistrado, fue magistrado de la Corte Constitucional. Y yo creo que es importante, antes de entrar a discutir las partes legales y las partes políticas, entender cuál es el espíritu de un mecanismo como este. Colombia es un país que, para que funcione adecuadamente como toda democracia, requiere de una palabra: legitimidad de sus funcionarios, de sus gobernantes. Significa credibilidad, que la gente tenga respeto, crea en la conducta de quienes desempeñan las principales funciones dentro del Estado. Para lograr la legitimidad existen unos mecanismos de legitimidad de origen, que son esencialmente los procesos electorales, y luego hay un diseño institucional para darle credibilidad, para que la gente se sienta cómoda con los gobernantes. En Colombia tenemos un problema de fondo, que es los problemas de legitimidad de origen, los problemas electorales, eventualmente la compraventa, el clientelismo. Eso hace que la gente tenga poca credibilidad en sus gobernantes, en lo que ellos hacen. Para tratar de corregir ese tipo de disfunciones, incluso problemas de legitimidad que generan una mala administración, se crean distintos mecanismos dentro del Estado y uno de esos es la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato es un mecanismo que tiene la ciudadanía para que, en caso de que no esté de acuerdo o que haya una disconformidad con la manera como se comporta un alcalde o un gobernador, pueda, a través de una solicitud que hacen a través de un número de firmas, se convoque a una nueva elección, a una nueva votación y se ratifique o no la presencia de ese gobernante. Es un mecanismo que da para que permite que las personas puedan dar una cuenta de cobro, mostrarle a los ciudadanos que lo que han hecho es válido, es correcto, y para eso es ese sistema. Es un sistema que permite erradicar a quien no hace las cosas bien, pero al mismo tiempo permite que se revalide el trabajo que está haciendo un alcalde a través de este tipo de procesos. Paul, ahí tocábamos un tema que es muy interesante, que es el de la legitimidad, ¿no? El espíritu de esta ley, digamos, ya lo decíamos, y como de la figura, busca como otorgar y dar herramientas de legitimidad a un alcalde que está en función, a un mandatario. ¿Usted cómo ve esta figura frente a esa idea de legitimidad? El problema es que en Colombia y en América Latina la democracia es ilegítima. Es decir, cuando usted le pregunta a los ciudadanos, eso se hace en las encuestas de valores, si se compara, Latinobarómetro lo hace, la hace la encuesta mundial de valores. Le hace la pregunta si está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la democracia es la mejor forma de gobierno. El 70% dice que sí. Luego le hacen la pregunta si usted cree que de vez en cuando podría valer un gobierno militar, de facto. De esos 10, 5 dicen que sí. Es decir, en últimas, de cada 10 colombianos, 7 creen en la democracia, pero 5 creen que de vez en cuando un gobierno de facto sería válido. O por consiguiente quedan 2
Entonces lo que es en realidad ilegítimo en Colombia todavía es la democracia. Y es ilegítimo porque somos frívolos y hacemos discusiones frívolas sobre exactamente qué es la democracia. La democracia es un régimen, digamos, que los diferentes pequeños estados, microestados y luego estados que fueron apareciendo le tenían terror. En últimas, en la división de formas de gobierno que tiene Polibio, la democracia era oclocracia, es decir, era gobierno de montonera. Y el gobierno de montonera es sitio para los demagogos. Por eso, cuando nace la democracia como régimen en los Estados Unidos, los que crearon la Constitución advirtieron, esto no es una democracia, esto es una república. Es decir, su miedo era al gobierno de la montonera. Y entonces eso origina una forma de democracia que mitiga las pasiones de los posibles electores a través de un sistema de representantes que llegan a los congresos a negociar, a pensar en sus electores, y eso hace morigerar muchísimo las pasiones. Parte de la tragedia de la Revolución Francesa, que lo fue, dice alguno de estos brillantes historiadores franceses, es algo que también pasó en la Constituyente, muy interesante, y es que en medio de la discusión si se revocaba o no el Congreso, que la Constituyente revocara el Congreso yendo más allá de la atribución que tenía. El Congreso lo aceptó con una condición, que en las elecciones para el primer Congreso postconstitucional los miembros de la Constituyente no pudieran participar. Claro, y como estábamos a propósito de democracia y gente en la calle, vamos a ver qué preguntan en la calle. Tengo una pregunta, ¿cómo es el proceso de recolección de firmas para una revocatoria? En este momento estamos en un proceso de recolección de firmas, que es la primera parte, si se quiere, justo después de inscribir los comités que promueven la revocatoria. ¿Cómo es este proceso? Pues es un proceso muy sencillo, porque cualquier ciudadano o cualquier asociación puede solicitar la revocatoria de un alcalde, solamente tiene unos requisitos, tiene que hacerlo dentro del año siguiente. Una vez cumplido un año de mandato, ya la puede presentar. Y la puede presentar hasta faltando un año a que se acabe. Entonces, en esos términos se puede presentar. La presenta cualquier ciudadano, simplemente con su nombre, con su cédula y con la solicitud, diciendo expresamente que solicita una revocatoria del mandato. Tiene dos motivos, o sea, presenta un documento donde dice, se solicita la revocatoria del mandato porque se desconoció el programa de gobierno, y dos, porque hay descontento de la población en general. Y tiene que argumentar en qué consiste el desconocimiento del programa y del descontento general. Con esa solicitud se le reconoce vocería y empieza a recoger las firmas. ¿Cuántas firmas se necesita recoger para...? Se requiere recoger el 30% de los votos que haya sacado el alcalde o el gobernador. Entonces, si en Bogotá sacó 1 millón de votos el alcalde, sería el 270.000 votos de personas. Con esas firmas, cuando se recojan, se puede iniciar el proceso, es decir, se puede... Una vez reconocidas las firmas, entonces se revisa si las firmas están bien hechas. Si tiene ese número, entonces el registrador tiene que convocar a elecciones. Hay un punto bien interesante. Hay dos motivos. Si se está incumpliendo el plan de gobierno, que digamos es una medida relativamente objetiva, y otro es el de la insatisfacción general, que es mucho más amplia, y esto es parte de esta reforma del 2015. ¿Usted cómo ve esa figura de la insatisfacción general? Eso es olvidar la razón de la existencia del instrumento. El instrumento se hizo con la idea, sí, de mejorar la democracia, de manera que el alcalde tuviera un voto programático, que inscribiera un programa de gobierno, todo venía junto, no esa parte, que inscribiera un programa de gobierno y que luego, para demostrar que la democracia dejaba de ser pura demagogia, tenía que sacar adelante ese proyecto de gobierno. Luego, al lado de eso se agregó lo de la revocatoria, que era por el incumplimiento del programa de gobierno. Eso era lo que pretendía estimular la norma. No era tumbar alcaldes, simplemente era estimular a los candidatos a que presentaran programas de gobierno viables bajo el riesgo de que se presentara una revocatoria en caso de no cumplir el programa de gobierno.
Luego que nos frivolizamos en Colombia con el tema de la democracia, el Congreso decide cambiar esa norma original por una norma para tumbar alcaldes. ¿Usted cree que esto es una norma para tumbar alcaldes? Es una norma que tiene como propósito que la política sea seria, que los gobernantes, los alcaldes, los gobernadores, lo que prometan, lo cumplan. Se promete y lo que se promete tiene que estar en un programa de gobierno y tiene que estar en el plan de desarrollo. Eso por un lado, digamos, lo del programa de gobierno, pero si uno ya piensa en esta idea de la insatisfacción general, ¿no es una cosa demasiado amplia? Claro, de hecho, en este momento parte de la gran discusión que se está dando sobre la figura es eso. Si solamente debería ser una causal, desconocimiento del programa, o es válido, es sensato utilizar una causal tan indeterminada como insatisfacción. Y eso es un problema serio, porque hoy en día los alcaldes en nuestro país y los gobernadores no son elegidos con la mitad más uno de los votos, sino con el 20, 30%. Y como no hay segunda vuelta, pues sale y hoy con en el día 30%. pasa una cosa que muestra la paradoja de la figura. Hoy en día es más fácil, se puede sacar un alcalde con menos votos de los que necesita para ser elegido, por el diseño que tiene la figura. Después de este proceso de firmas, que es en el que ya están en muchas de estas ciudades capitales, ¿qué viene? ¿Qué vendría? ¿Se logra conseguir ese 30%? Una vez se coge ¿Qué pasa? el 30%, que son los apoyos ciudadanos para presentar la revocatoria del mandato, se tienen que recoger las firmas. Y un proceso de convocatoria ciudadana que dura 6 meses y si hay alguna dificultad podría autorizarse hasta 3 meses más. O sea, estamos hablando de 2 meses más, perdón, serían unos 8 meses, 8 o 9 meses. En el caso de Bogotá son 270.000 firmas, un poco más. Bogotá son 270.000 firmas, con esas 270.000 firmas que tienen que ser recogidas dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud. Una vez se tengan, ya se tienen que revisar si las firmas están bien hechas o no. Entonces es un proceso que tarda 45 días verificar si las firmas de quienes aparecen ahí son correctas o no, si no hay falsificaciones o se reprodujeron. Entonces 6 meses, 45 días para verificar las firmas e inmediatamente se verifiquen las firmas, se le notifica al alcalde, se le notifica al presidente y se convocan nuevas elecciones para hacer la revocatoria. ¿Cuántos votos se necesitan en esas elecciones para que un alcalde o un gobernador deje su cargo? Se toma en cuenta las votaciones que hubo, el número total de votos que hubo en la elección de alcalde. Por ejemplo, en Bogotá fueron 2.700.000 votos. De ese monto se tienen que participar en la elección el 40% de ese 2.700.000. 1.100.000 personas. 1.100.000 personas. Y para que sea aprobada la revocatoria del mandato, se requiere que la mitad más uno, del 40%, vote a favor. O sea, para revocar al alcalde Peñalosa serían 550.000 votos. Exactamente. Pero ojo, 550.000 votos para revocar el mandato, pero es un alcalde que fue elegido con 910.000 votos. Allá iba. Quiero discutir, digamos, ya entendimos que hay un proceso de firmas, un proceso de verificación de firmas y una elección. ¿Usted cree que este número que contrasta con los números de las elecciones tiene sentido? No, claramente no. La ley tiene demasiados problemas. Eso está todo equivocado. Pero quiero advertir una cosa. La tradición es que quien va a las urnas es el que está en contra. Por varias razones, el punto de vista pues, del alcalde y lo que promueven los que están de acuerdo con el alcalde es que no van a las Va a haber urnas. una campaña por no ir a votar. No van a las urnas. En los plebiscitos, por ejemplo, es evidente que Uribe sacó el 90% del sí en el plebiscito del 2003. El 90% de los que votaron. En parte porque la estrategia de oposición es no ir. Entonces, lo que importa, el punto clave es 1.100.000. Es decir, si 1.100.000 personas van a votar. Claro. Tú que conoces la teoría económica y la democracia, que en esto tienes razón. Lo difícil es que una persona se levante un domingo y diga, voy a ir a votar. Ese es el gran obstáculo, ir a votar. ¿Qué tan fácil es sacar 1.100.000 personas a votar en el caso de Bogotá? Me imagino que no sería tan difícil que 1.100.000 personas voten. Yo creo que es habida cuenta de que estamos hablando de que son 3 millones de personas que votaron en la última elección, que vote solamente la tercera parte prácticamente no es descabellado que se pueda convocar. ¿Usted por qué dice que es dificilísimo? Es muy difícil sacar 1.100.000, a eso es a lo que se le apuesta. Es que nosotros tenemos la imagen de que eso es muy sencillo por el cargo que ocupamos. Tú eres periodista y estás mirando la cosa pública. Yo soy profesor de este tema, he sido alcalde y de vez en cuando le jugué a la política. Pues estamos pendientes de eso. Tú también estás pendiente de eso porque has sido miembro de la Corte Constitucional y por múltiples razones.
el 90% de la gente no le importa. Una cosa es que le lleguen a firmar, vaya y firme 230.000, que es un negocio de activistas, es un asunto de activistas. Van donde los activistas, donde la gente pendiente, donde los trabajadores de la ETV, todos van a firmar, donde los trabajadores de tal, todos van a firmar. Son personas muy ligadas a la gestión del Estado. Ya cuando llega el momento de ir a votar, ese es el gran reto. Por eso es que vota el 40% de los colombianos. Quiero devolverme un poco. En la exposición de motivos, cuando uno manifiesta que tiene una insatisfacción general, ¿uno qué puede decir y qué no? ¿Ahí cabe todo? Cuando las personas van a firmar para apoyar la solicitud de revocatoria del mandato, les entregan una hoja, en la hoja uno firma, pero en la parte inicial de esa hoja están los motivos que dieron lugar a esa solicitud. Problema, pues que ahí pueden decir cualquier cosa. Hoy en día la registraduría no está revisando el contenido de la motivación, entonces pueden decir mentiras. Y qué difícil es que un mecanismo de revocación del mandato esté basado en mentiras. Hoy en día el derecho, la manera como funciona la registraduría, permite que hechos que no son correctos, que no suponen un desconocimiento del programa, puedan ser considerados como tal. Entonces la gente vota por emociones, vota por percepciones que no tienen nada que ver con el motivo que originó esto. Pero al final dan cuenta de una cosa que sí está clara, que es una cosa de insatisfacción. Más allá si es verdad o mentira, ¿la gente está insatisfecha o no? La gente, es increíble que un periodista todavía hable de la gente. ¿La gente quién? ¿Yo, usted? ¿Cuántos? Sí. La gente que van a recoger 271.000 firmas, que es muy probable que sea así. Pero esos son los electores. Hay gente insatisfecha. ¿Y cómo pues sabe uno que la gente insatisfecha no está defendiendo intereses inconfesables? Bueno, pero ¿Cómo sabe uno que la gente que vota porque tiene insatisfacción? Es decir, la insatisfacción está demostrada por encuestas. ¿Cómo es posible hoy en día? Hoy en día un alcalde, cualquiera, se le presenta la revocatoria del mandato cuando apenas lleva un año de gobierno, cuando todavía no ha estrenado su programa de gobierno. Y sin embargo ya se le puede exigir que ha gobernado bien o ha gobernado mal. Hay algo que no funciona adecuadamente en el diseño actual de la revocatoria del mandato. Yo soy un profundo convencido en la necesidad de la revocatoria del mandato, pero creo que tenemos que repensar, tenemos que hacer una reflexión de fondo de la manera como está articulada, porque tal como están las cosas, lo que nos está generando es desestabilidad de toda la institución, seguridad jurídica. Así tenemos un Estado que no creo que construya con este diseño que tiene la revocatoria del mandato. Claro, porque uno de los puntos que la gente que es crítica de este mecanismo dice que el periodo igual es muy corto. Entonces es un año hasta que se pueden recoger las firmas, 9 meses recogiéndolas, 2 años para un alcalde que va a durar año y medio. ¿Usted cree que eso es verdad? No, no era corto. Porque yo viví el asunto porque estaba ligado a Mocus y teníamos muy clara el mandato de la ley. El mandato de la ley está en el plan de desarrollo. Es decir, porque es que ese era el origen de todo el mecanismo. El origen del mecanismo es que usted presenta un programa de gobierno y lo registra como uno que tiene validez como programa de gobierno y tiene la obligación por mandato de que su plan de desarrollo refleje que eso es lo que va a hacer. Usted comienza a ejecutar el plan de desarrollo en octubre del primer año, pero pasado un año ya se puede saber si usted realmente está ejecutando el plan de desarrollo. Le doy un ejemplo. El candidato Carlos Moreno de Caro, cuando fue a inscribir su candidatura en 1997, le salieron con que tenía que presentar un programa de gobierno y escribió allí 7 puntos en bolígrafo a mano y lo entregó. Un punto era tren de cercanías en 7 meses. No lo iba a poder cumplir, por supuesto. Por supuesto que ese no es el caso en la mayoría de las alcaldes. Pero es importante es porque los alcaldes, con excepción de ese caso, y es lo bueno del mecanismo, los alcaldes en Bogotá han cumplido muy bien ese mandato, hacen una campaña basada en cosas relativamente realizables, se cuidan de no decir demasiadas mentiras, siempre hay que decir mentiras si no gana usted elecciones, y luego su programa de gobierno refleja bastante bien lo que está en el plan. Claro, ¿usted está de acuerdo como que esta medida, más allá que esté mal diseñada, sí es un control para que el mandatario tenga un plan de gobierno coherente y lo trate de ejecutar? Claro, la filosofía de la norma es absolutamente adecuada y correcta. Los gobernantes no pueden hacer nada diferente de lo que ya prometieron a la ciudadanía. Las promesas ciudadanas se concretan en el plan de desarrollo, pero ese es el punto, esa es apenas la parte inicial. Después empiezan los problemas concretos. Un gobernante tiene que ceñirse estrictamente al plan de gobierno. Las necesidades, las realidades sociales implican un nivel de flexibilidad. ¿Qué pasa si será sensato pedir la revocatoria del mandato porque el operativo del Bronx no le gustó a las personas?
¿Será sensato solicitar la revocatoria del mandato porque se dijo que el metro tenía que ser elevado y el alcalde dijo en una declaración que también podía pasar por algunos aspectos en la tierra? Esos son los motivos que hoy en día están dando lugar a la revocatoria del mandato. Eso es lo que me parece ¿Cree mal. que son sensatos, Paul? No, ninguno. Ninguno. Además, ¿Qué motivo es sensato? Ninguno. Ninguno. Primero, el alcalde está cumpliendo lo que propuso y además su propuesta de gobierno, yo advierto que yo no soy peñalosista. No, usted propuesta, hizo oposición en las elecciones. Siempre le he hecho oposición. Su propuesta de gobierno la está reflejando fielmente en sus acciones y su talante como candidato, que es su gran problema. El problema de Peñalosa es el estilito, es su talante de gobernante. Es exactamente aquello por lo cual el 33% de los bogotanos votaron. Está cumpliendo. Está cumpliendo. Vamos entonces a ver cuál es la pepa de este asunto. Hoy, hablando de la revocatoria de mandatarios y de este mecanismo de participación ciudadana, queremos saber cuál es la pepa de este asunto. Paul, ¿cuál es la pepa del asunto? Pues es las consecuencias, digamos, de un liderazgo político que no ha llegado a un acuerdo fundamental. Se dice que la democracia es un asunto del pueblo. No, en realidad es de las fuerzas políticas relevantes. Y las fuerzas políticas relevantes no han llegado a un acuerdo de jugar limpio. Entonces aquí todo el mundo incumple la norma. Comenzando porque por algún juego misterioso durante el periodo del gobierno anterior de Bogotá, Petro, ahí sí se aprobaron las firmas y se ordenó la elección y no pasó nada y nadie dice nada. No pasó nada. Las firmas se recolectaron y se ordenó hacer la votación. No se hizo nada porque hicieron tantos trucos jurídicos y tanta trampa que no se pudo hacer nada. Esos mismos están ahora promoviendo, pues son indudablemente socios de la revocatoria. No es cierto lo que dice Peñalosa, que a él lo quieren todos menos los petristas, eso no es cierto. No hay un juego claro entre las fuerzas políticas de decir, ¿sabe qué? No hagamos trucos, acordemos unas reglas y las cumplimos. No, la Constitución y la ley se han vuelto un trapo y cualquiera las manipula. Humberto Sierra Porto, ¿cuál es la pepa de este asunto, de la revocatoria? La revocatoria del mandato es un excelente mecanismo de participación ciudadana. Es un excelente mecanismo para que la gente obligue a los gobernantes a que respeten, a que haya coherencia entre sus promesas y lo que realizan cuando están dentro del gobierno. Pero el diseño institucional que existe en este momento favorece a que partidos políticos y grupos utilicen la revocatoria del mandato para favorecerse electoralmente. Y esto, además, el diseño que tiene, tiene muchas posibilidades de que no llegue a buen término. Por eso no ha habido ninguna revocatoria hasta este momento y eso genera frustración entre los ciudadanos. Creo que es necesario replantear ese mecanismo para hacer que cumpla con los propósitos de legitimidad, de que no genere frustración y que no pueda ser instrumentado. ¿Cuáles son las 3 virtudes y los 3 defectos de esto? ¿Cuáles son esas 3 pepas buenas y 3 pepas malas? Yo creo que no alcanza 3 virtudes. Es cierto, hay una virtud que en realidad se cumplió en algunos lugares, pero que depende mucho de los partidos políticos y de los candidatos. Que cualquiera que proponga un programa de gobierno lo cumpla y haga el esfuerzo por cumplirlo y por consiguiente limite las promesas a cosas que sean relativamente posible de hacer. Eso ha funcionado bien, nada más. Ahora, mucho de eso no requiere la revocatoria. A nosotros en el primer año de Mocus todavía nos estaba estrenando apenas la norma, también nos amenazaron con la revocatoria, nos importó un bledo, no estaba de moda, pero la primera orden de Mocus cuando llegó al gobierno es un plan de desarrollo exactamente siguiendo el programa de gobierno, que estaba escrito en forma suficientemente general para que muchas cosas cupieran, pero el talante era claro. Hasta aquí este programa, La Pepa, un espacio en alianza de Canal Capital y lasillavacía.com. Escríbanos @lasillavacía o @lapepa_oficial y cuéntenos qué tema le gustaría que hablemos en este programa la próxima vez con 2 expertos como los de hoy. Hasta la próxima.